Chande, Lamuti, Ireta Amaput, Inde Pam no Utul Wanari, en el acá, escuchar Estado Domingo, Purepeche, Masawe, Otomí, Candawe, ya Inde Wandas en la Taburamos, escuchar y ese no jalotas que Inde, Simbol, Char, Sete Kimbo, Alenta, In, Kirandan, en inglés, escuchar, inglés, ningún, Corengo de ningún, Cajuramos y directa Amapus, Notes, Wandares, Ucas. Buenas noches a todos los presentes, compañeros, hermanos de los 4 pueblos indígenas. Con su permiso, voy a leer un documento que hicimos juntamente con los normales y las autoridades de los pueblos indígenas. Dice: Escuela Normal Indígena de Michoacán, 12 de mayo de 2013. Asunto: el que se indica licenciado Jesús Reina García, gobernador interino del estado de Michoacán, presente, por medio del presente escrito, los que suscribimos las autoridades civiles y comunales de los 4 pueblos indígenas de Michoacán: Purépecha, Mazahua, Nahuatl y Otomí, y en coordinación con la Escuela Normal Indígena de Michoacán, de manera atenta y respetuoso, con fundamento en el artículo 2 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Confirmamos que se debe partir sobre la debida observancia y aplicación del convenio número 169 sobre pueblos y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado mexicano y vigente desde el año 1990, de aplicación obligatoria al interior de nuestro país. Parte número 3, contratación y condiciones de empleo, artículo 20, apartado 1, apartado 2, inciso A, B, C y D, apartado 3, inciso A, B, C y D, y apartado 4. Lo anterior, sin dejar de lado los instrumentos internacionales obligatorios para el Estado mexicano, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 17 y artículo 21. El Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y los acuerdos de San Andrés. Tomamos la palabra para expresar nuestras posiciones y la de nuestros pueblos acerca de la situación actual de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, y tomando en cuenta
en que la Escuela Normal Indígena de Michoacán ha sido creada por los mismos pueblos originarios. Actualmente observamos una clara intención del gobierno mexicano de modificar las leyes, reforma educativa y reforma laboral de nuestro país para permitir la privatización de la educación y que nosotros como pueblos originarios no tengamos acceso a la educación. Además, no hay una verdadera educación indígena, porque el sistema educativo no contempla las necesidades y conocimientos de los pueblos originarios. Y el modelo de desarrollo impuesto a los pueblos indígenas es una visión occidental sin la participación organizada de los pueblos originarios. Esta situación de explotación, marginación y dominación no es nueva para los pueblos indígenas, pero dicha acción nunca ha sido completa porque las comunidades y los pueblos indígenas siempre hemos mantenido una lucha y resistencia histórica que asume diversas formas, luchando a veces por sobrevivir y actualmente por nuestra propia Escuela Normal Indígena de Michoacán y las escuelas normales del Estado. Ante esta situación, los pueblos indígenas de Michoacán necesitamos establecer compromisos reales, objetivos y claros con el gobierno estatal y federal. Esto por la deuda histórica que la sociedad y el Estado mexicano tienen con los pueblos indígenas de nuestro país. La reforma educativa y laboral se aprobó por los poderes formales, ejecutivo, legislativo y judicial, y por fácticos organismos empresariales, Pacto por México, sin consultar y sin incluir a los pueblos indígenas del país y sin el consenso de la sociedad en su conjunto. Todo esto es la consumación de un proceso de imposición, acuerdos, pactos y alianzas populares en este sector, cuyo objetivo real es la privatización de la educación, y lo que realmente buscan con la reforma es destruir el derecho social a la educación y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de nuestro país. Esta reforma, al igual que las otras que integran el paquete de reformas estructurales, se está imponiendo con el uso de la violencia institucional y extrainstitucional del Estado mexicano. Esto violenta los derechos laborales, profesionales y humanos de los trabajadores de la educación. Por las modificaciones recientes a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Confirmamos que de acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho de tener un trabajo digno. Como pueblos originarios del país, actualmente a nivel nacional nos asignan un total de 75,000 millones, pero conforme a derecho nos toca un presupuesto federal, es decir, el 10% del presupuesto federal anual, y que nos corresponde un promedio aproximado de 478,000 millones de pesos. Por lo tanto, tenemos el derecho a las plazas automáticas para los egresados de las diferentes escuelas normales del Estado de Michoacán. Nuestra lucha se fundamenta dentro de los derechos constitucionales
de tener una educación laica, gratuita y obligatorio para todos. Y ante las instancias internacionales antes ya mencionadas, nosotros como autoridades civiles y comunales de los diferentes pueblos indígenas repudiamos la acción en contra de las escuelas normales del Estado por parte del gobierno estatal y federal. Ante esto exigimos una reforma constitucional real en el que los pueblos indígenas seamos sujetos de derecho público y no de interés público, basado en el Convenio 179 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 2 de la Constitución Federal y en los acuerdos de San Andrés. 2. Rechazo total a la reforma educativa y laboral. 3. Rechazo total a la reforma curricular de las escuelas normales indígenas de Michoacán. 4. Cumplimiento de las minutas firmadas de las organizaciones de las normales. 5. Alto al hostigamiento estudiantil de las escuelas normales. 6. Respeto a la Escuela Normal Indígena de Michoacán. 7. Respeto a la autonomía de las comunidades indígenas. 8. Exigimos plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales del estado de Michoacán. 9. Responsabilizamos al gobierno estatal y federal de cualquier agresión hacia los estudiantes de las escuelas normales del estado de Michoacán. Por la unidad y la autonomía de los pueblos indígenas de Michoacán, autoridades civiles y comunales de los 4 pueblos indígenas de Michoacán, y firman autoridades civiles y comunales y con su sello respectivo. Firman las autoridades de los 4 pueblos, los hermanos de la parte oriente y los hermanos de la costa, y efectivamente los hermanos indígenas purépechas. Esto es lo que dice el documento, hermanos. También manifestamos que nosotros como pueblos indígenas hemos resistido más de 520 años que el gobierno mexicano nos está repudiando. Y esta lucha forma parte de este proceso que los pueblos indígenas seguimos luchando. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Gracias, hermanos.